Me da mucho gusto ver aquí a los chicos y chicas que se reúnen cada mes para estudiar la palabra y estar aquí con ustedes. Y recordaba, hablando de compartir la palabra, recordaba cómo hace algunos años me invitó a predicar una iglesia de doctrina liberal. Y antes de ir a la predicación, a ese día, me preguntaba yo cómo serían sus predicaciones y su servicio. Entonces entré a internet y vi algunas de las predicaciones ahí, algunos de los predicadores que habían estado, y vi algo de lo que está sucediendo actualmente en lo que se llama adoración de la iglesia. Particularmente al final de la predicación, en un momento las luces comenzaron a bajar de tono. El predicador comenzó a hablar, la gente comenzó a ponerse en una actitud de adoración y él comenzó a decir algo como: esta es tu noche, este es el momento en el cual Dios te ha traído acá, ahora es cuando tú tienes que traer tu vida al Señor, levanta tu mano, pasa al frente. Este es el momento en el cual Dios te ha traído aquí para que entregues tu vida. Y las luces comenzaron a moverse de una manera extraña y el ambiente comenzó a ponerse distinto, y al final de la enseñanza el pastor estaba llamando a todos estos jóvenes y ellos estaban ahí delante del púlpito llorando, y me quedé sorprendido. En realidad esto no es nuevo. Allá en 1830 comenzó con Charles Finney, un hombre abogado en Nueva York que no tenía ninguna preparación teológica, pero era un conferencista elocuente. Él se creyó capaz de hacer actividades de avivamiento, y él creía que la salvación era el resultado de una decisión humana, así que comenzó a hacer toda esta clase de eventos en los cuales Finney creyó que si motivaba de una manera adecuada a las personas, entonces ellos responderían. Comenzó a llamar a la gente al frente. Nadie lo había hecho así en los años anteriores, y esto trajo grandes multitudes a su iglesia, a sus actividades y a sus eventos. Finney comenzó lo que se conoce como el llamado al altar y una técnica de motivación psicológica. Eso sucedió en 1830, siglo XIX. Recuerdo cuando tenía la edad de ustedes y era un chico de universidad, era la Universidad de Piedradura en aquel tiempo. Y en aquel tiempo quise entrar a trabajar a un banco y me pidieron que presentara un examen psicológico con una señorita en recursos humanos, y cuando fui allá mi primer pensamiento fue: ella no puede saber lo que yo pienso. Durante la entrevista, en un momento la señorita dijo: piensa en una herramienta. Y luego me dijo: piensa en un color. Me dijo: pensaste en martillo rojo. ¿Cómo? ¿Cómo pudo saber? Y me dijo: el 98% de la gente piensa en martillo rojo. Algunos por primera vez y otros con la idea de pensar en algo diferente. ¿Cómo es posible que alguien pueda predecir el pensamiento de una persona? En realidad el mundo se mueve de esta manera. El marketing de las empresas busca atrapar a la gente y a la mente de una persona, y así atraparlos para sus campañas comerciales. Slogans, frases, colores, productos atractivos, toda esta publicidad actual es resultado de una sola cosa: el estudio de la mente, el estudio de las preferencias, los gustos. Si ustedes piensan un momento, durante un programa de televisión hay alrededor de 40 minutos de programa y 20 minutos de comerciales, de anuncios, todos con un mismo propósito: cautivar tu mente, atraer tu atención. Se trata de predecir los gustos
las preferencias. La mente de cada persona es la tierra fértil que cada publicista quiere conquistar. Ellos dicen, si tengo tu mente, tengo tu dinero. Esta filosofía se usa en toda clase de productos. Piensa en autos, ropa, zapatos, juguetes, celulares. Todos estos productos tienen elementos que buscan atrapar tu mente y que son el resultado de un estudio psicológico. Me gusta, lo quiero, lo compro. Ese es el objetivo. Todo el mundo se está moviendo bajo influencias que buscan motivarles. La psicología es la ciencia, es la materia que se encarga de estudiar tus preferencias, tus gustos, tu comportamiento y atraparte. La psicología últimamente se ha basado en el comportamiento del ser humano. Los psicólogos básicamente tratan de estudiar cómo funciona la mente y cómo puede utilizar ciertos estímulos para motivarte a actuar de cierta forma. La psicología estudia tu comportamiento, tus preferencias, tus gustos y define la mejor manera de llegar hasta ti y atraparte. En la antigüedad había un instrumento de cuero con hebilla que cómo te motivaba a hacer varias cosas, ¿verdad? Pero mira, ahora es en la antigüedad eso. Ahora la psicología investiga cómo te motiva, cómo te incita, cómo te manipula hacia ciertos propósitos. Por ejemplo, hay una psicología del alimento. Y esta psicología del alimento dices, si utilizas platos pequeños, tu porción parecerá grande y vas a comer menos. Esta no es ninguna receta o ninguna clase de dieta, ¿eh? Un restaurante, por el contrario, usa platos muy grandes para que las porciones parezcan pequeñas y así pienses que comes poco y pidas más. Según esto, el azul no es un color adecuado para los restaurantes porque no es apetecible, pero sí el rojo, el naranja o el amarillo. Es lo que dice la psicología del color. Entonces, según esto, nuestros problemas de obesidad en México no son por toda la vitamina T, tacos, tostadas, tamales y todo esto, sino porque tenemos la vajilla equivocada. Parece que la psicología tiene respuestas para todo, ¿verdad? Y entonces todo el mundo está feliz, la psicología busca adaptar las cosas al estilo de cada quien. ¿Es esto lo que debe guiar a la iglesia? ¿Es esto lo que debe dirigir la adoración en la iglesia? ¿Cómo detectas y rechazas la psicología en la iglesia, en tu familia o en tu vida? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo identificar las enseñanzas y prácticas cristianas que buscan plantar en tu mente el eslogan, primero yo, después yo, y al final, yo? ¿Cómo lo haces? Esta tarde vamos a conocer la respuesta en 1 Timoteo 6, versículos 20 al 21. Abran sus Biblias, por favor. Quiero darte aquí 3 puntos para recordar la enseñanza de esta tarde. 1 Timoteo 6, 20 y 21, donde nos dice lo siguiente. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Quiero darte 3 puntos para recordar la enseñanza de esta tarde. Número 1, guarda la verdad. Número 2, evita la mentira. Número 3, examina tu fe. Guarda la verdad, evita la mentira, examina tu fe. Guarda la verdad. Estos son los versículos finales, si ustedes notan, de esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, su compañero de ministerio, y esta carta es parte de una trilogía.
junto con con segunda de Timoteo y Tito. Esta carta forma parte de una serie de enseñanzas que hablan de cómo un hombre puede vivir, proclamar y proteger la verdad de Dios. Y estos versículos son la conclusión de esta carta, una serie de exhortaciones, advertencias y mandamientos acerca de proteger la verdad. Estos versículos, noten que son el final ya de esta carta, y debes saber que esta carta surgió después del primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Él visitó varias de las ciudades donde había ministrado, y cuando llegó a Éfeso, iba ahí con Timoteo y lo dejó ahí con una encomienda. Quiero que vean el capítulo 1, versículo 3, para que conozcan la encomienda para Timoteo. 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo era un joven en edad y joven en la fe. Como joven cristiano, Timoteo quería vivir para Cristo, quería servir a su Salvador, pero había que afrontar este peligro en Éfeso. Había falsas doctrinas dentro de la iglesia y esto podía tambalear su fe. Pablo lo sabía y escribe esta carta para reforzar su vida cristiana. Y lo primero que Timoteo debía hacer para mantenerse firme, regresando al versículo 20, el capítulo 6, era: guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le había encomendado a Timoteo? Bueno, Timoteo tuvo una madre judía y un padre griego. Sin embargo, su madre Eunice y su abuela Loida habían puesto en Timoteo algo muy valioso. Véanlo por favor en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 5, cuando nos dice ahí la palabra qué es lo que Timoteo había recibido de su madre y su abuela. Segunda de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo desarrolló una fe no fingida, heredada de su madre y de su abuela, que diligentemente habían puesto en él esta fe verdadera. Y esto fue resultado de una sola cosa. Vean por favor ahí en el capítulo 3, si siguen ahí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 ahora, versículo 15, cuando dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde su infancia, y en su adolescencia y juventud, Timoteo había enfocado su vida cristiana en las Escrituras. Él había puesto ahí su fe, él había creído en el Salvador y ahora estaba en Éfeso y estaba con una tremenda encomienda. Él había sido no solamente instruido o iniciado por su madre y su abuela, sino además a la edad de 20 años aproximadamente, el apóstol Pablo en su viaje por Derbe y Listra había llegado a ese lugar donde vivía Timoteo y lo había tomado como discípulo. Eso está en Hechos 16. Pablo le toma como discípulo y comienza a instruirle como un padre a su hijo. Ahí en 2 de Timoteo, si continúas en el capítulo 3, versículo 10, nos dice ahí la palabra: por tanto, 2 de Timoteo 3:10, observa mejor en en la primera carta, capítulo 3, versículo 10. Ese es bueno, pero mejor en la segunda carta. Esto nos va a dar más luz. Pero tú, 3:10, has seguido mi doctrina. Vean lo que dice Pablo: conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Entonces Timoteo había recibido una tremenda herencia de parte de su abuela, de parte de su madre y ahora de parte del apóstol Pablo. Se le había encomendado algo grande. Se había convertido en un depositario de las Escrituras.
Y cuando regresamos a nuestro pasaje central en 1 Timoteo 6:20, el apóstol le dice, guarda lo que se te ha encomendado. Lo primero que tenía que hacer entonces Timoteo era guardar la verdad, guardar la fe. Noten cómo en este versículo 20 dice, oh Timoteo, este es como un padre hablando a su hijo. Este es un hombre que alienta a su amigo. Y esto nos muestra el patrón que es ejemplar de Timoteo. Tú necesitas instrucción bíblica constante. Tú necesitas la instrucción de tus padres. Tú necesitas pegarte a hombres de fe, hombres que están caminando con Cristo. Tú necesitas caminar al lado de esta clase de hombres como lo hacía Timoteo para tener una fe firme, una convicción fuerte. Tú necesitas sana doctrina, tú necesitas todo lo que puedas tomar de la palabra, y cuando haces esto, te conviertes en un depósito de una agua que ha llenado tu corazón como una presa. Y esa agua limpia debes mantenerla en ti. Parece que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, mantén la doctrina. No abras las compuertas, no dejes escapar la verdad. Observen por favor ahí en versículo 14, capítulo 6. Te mando, le dice, delante de Dios, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Ven? Ahora, ¿por qué tanta insistencia en guardar la verdad? El primer siglo se caracterizó por una proliferación de herejías dentro de una sociedad romana y una cultura griega. La encomienda de Pablo era, discierne la clase de herejías que hay en Éfeso. Rechaza esos argumentos, trata con ellas. ¿Qué clase de herejías había ahí? Bueno, la carta no lo dice. Si regresan al capítulo 1, por ejemplo, en los versículos 5 al 7, observen algo de lo que estaba pasando allá en la iglesia en Éfeso. Capítulo 1, versículos 5 al 7, cuando dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Algunos hombres tomaron el cristianismo como un trampolín, como un medio para exaltarse a sí mismos, para ser doctores de la ley, tratando de tomar estas posiciones para exaltar su propio ego. Esta frase, doctores de la ley, habla de maestros o predicadores que habían subido al púlpito, pero lo hacían con un propósito de exaltarse a sí mismos. Ellos tenían una fe fingida. Ellos tenían el propósito de halagarse. Esto es lo que hace la psicología, es parte de lo que hace la psicología. Creo que la mayoría de ustedes cuando escucha la palabra psicología o psicólogo tienes la idea, ¿cierto?, de alguien que va ahí con un doctor y se acuesta en un diván, ¿cierto? Y bueno, dice el psicólogo, usted tiene que hablar, yo le voy a cobrar por escucharlo. Bueno, no dice eso, pero usted comience a hablar, ¿no? Y la persona entonces dice, bueno, es que yo me siento muy triste y no sé qué me pasa y las cosas no me salen bien y la infelicidad está en mi vida y, ¿sabe?, estoy deprimido. Y el psicólogo que está ahí escuchando, después de sacar su diagnóstico, trata de levantar a esta persona del piso, ¿no? Y la persona sigue hablando y bueno, es que a mí nadie me hace caso, nadie me pone atención, nadie me respeta, como dice la frase, y todos me traen en el piso, ¿no? Soy como el trapeador. Y el psicólogo entonces cierra su libreta y entonces comienza a decir, mira, tú vales mucho. Debes sacar el potencial que hay en ti. Tú eres una persona valiosa. Tienes razón. Los demás no te valoran por lo que tú eres. Pero tú puedes salir adelante. Porque querer es ¿qué? Es poder. Lo saben, han ido, ¿verdad?
Entonces, mediante sus palabras busca levantarte, subirte, y sales de ahí como una estrella de cine, porque ya el psicólogo te ha terapeado. Eso se llama psicología humanista y es la que caracteriza muchos de los discursos contemporáneos el día de hoy. Muchos discursos de predicadores cristianos están saturados de esta clase de filosofía y se llama psicología. ¿Cómo reconoces la psicología? ¿Cómo puedes darte cuenta si hay psicología en tu iglesia, en tu familia, o en ti mismo, o en ti misma? ¿Cómo lo sabes? Noten lo que estaba pasando aquí, lo acabamos de leer. Ellos buscan exaltarse a sí mismos o a los demás. El discurso psicológico se basa en halagar a las personas, en repetir una y otra vez: qué gran cristiano eres, qué grandes bendiciones has recibido por ser cristiano, cuán valioso eres a los ojos de Dios. Y el discurso psicológico te lleva a declarar por fe. ¿Por qué? Porque eres hijo del rey, porque eres un gran cristiano que ha sido llamado para declarar como un rey y reclamar todas las promesas del cielo. Esa es la clase de predicaciones que hoy están proliferando, lamentablemente, en las iglesias cristianas. Y todos ellos dicen que los cielos se abrirán y derramarán bendición tras bendición en tu vida, y tú vas a ser un hombre exitoso y próspero, y esto te levanta, ¿cierto? ¿No se sienten bien de escuchar esto? Algunos ya lo están pensando. El discurso de la psicología es: tú eres lo máximo, tú eres el mejor, tú eres el campeón. Por más que se lo repitieron a nuestra selección, lo más que nos trajimos fue un trofeo que dice no era penal. Y entonces sales de ahí y dices: Dios creó al hombre. Amén. Pero conmigo se lució, dicen, ¿no? Sales de ahí de esa manera, porque la psicología se ha metido ya a esos discursos que buscan exaltarte y llevarte hasta lo alto. Y se siente muy bien cuando te dicen algo así. Ah, este pastor sí me comprende, te sientes querido, te sientes bien contigo. Y dices: pues es verdad, yo soy lo máximo. Y esta perspectiva egocéntrica se ha metido en la iglesia, en todos los ministerios, se ha metido hasta la médula de la iglesia, tristemente. Una de las áreas en las cuales lamentablemente se ha infiltrado últimamente es en la alabanza. Hace unos meses escuché una de las alabanzas más de moda del pueblo cristiano. Una alabanza de uno de los cantantes famosos. Y esta alabanza, que tiene millones y millones de vistas en YouTube y en muchas iglesias, dice lo siguiente, escuchen: me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí 8 veces. ¿Quién no escucha? ¿Dios o Él? Ya entendimos. Esta es la perspectiva egocéntrica que se ha infiltrado en la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque primero soy yo, luego yo y después
Yo. En sus inicios, la psicología no era el estudio del comportamiento, en realidad era el estudio del alma y la conciencia. Allá a principios del siglo XX comenzó en Austria la escuela del psicoanálisis con Sigmund Freud. Y Sigmund Freud estuvo interesado en estudiar el inconsciente. Pero tiempo después, otro hombre llamado Abraham Maslow y Carl Rogers crearon la psicología humanista. Ellos decían lo siguiente, escuchen, la psicología debe comprender al ser humano individual. Su función es ayudarle a la plena realización de sus posibilidades. No importa el método que se utilice, siempre que favorezca la comprensión y aceptación de la persona. La psicología dice que tu autoestima debe subir. Entonces, la psicología busca exaltar el yo. Quiere elevar mi autoestima. Y a quien no le gusta que lo apapachen. ¿Cierto? Todo mundo quiere usar psicología. Todo mundo quiere meter psicología en sus conferencias, incluso la iglesia cristiana. Los que defienden a la psicología dicen que mientras que la Biblia trata temas espirituales, la psicología trata temas mentales. Es decir, si tú quieres saber acerca de una situación espiritual en tu propia vida, entonces tienes que ir a la Biblia. Pero si tú tienes ansiedad, remordimiento, culpa, tienes problemas de aceptarte a ti mismo, entonces debes ir a la psicología. La psicología se ha infiltrado en la iglesia cristiana, ha cautivado la mente de muchos cristianos y ha erigido en ellos, en sus corazones, un monumento y los ha hecho adoradores del yoísmo. La psicología moderna tiene ese objetivo. Este eslogan en cada mente de cada persona: primero yo, después yo y al final yo. Y eso es idolatría y orgullo. ¿Están de acuerdo? Gran parte de nuestra sociedad tiene este enfoque. Cuando esto entra en tu mente, cuando esto cautiva tu corazón, te conviertes en un chico que está pensando solo en complacerse a sí mismo. Te conviertes en un chico, una chica que quieres que tus padres hagan lo que tú quieres. Quiero que mis padres hagan lo que yo quiero. Quiero que me compren lo que yo quiero. Quiero ir a la iglesia que yo quiero. Quiero que canten las alabanzas que a mí me gustan. Quiero que el pastor sea como a mí me gusta. ¿Quién está en el centro de eso? Muy mal, arrepiéntete. Haces del yo un ídolo. Te vuelves idólatra. Y levantas en ese pedestal un monumento. ¿A quién? Al yo. La psicología humanista ha impregnado toda la sociedad y apela a la arrogancia del corazón. Debes saber discernir esta herejía. Debes saber identificar qué está llevándote en la enseñanza que recibes a exaltarte a ti mismo. ¿Qué está llevándote a pensar que tú eres el centro del universo y los planetas ya no giran alrededor del sol sino de ti? Y te sientes el ombligo de la tierra, el centro de toda la creación. Y prácticas como declarar por fe o decretar por fe tienen este propósito. Yo soy más tan poderoso que puedo declarar que sucedan las cosas aquí. Y en esta declaración se sujetarán aún el cielo. Vean qué orgullo hay ahí. Si Timoteo quería hacer frente a esta herejía, entonces debía guardar la verdad. Observa las palabras del apóstol Pablo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado.
Está diciendo, mantente en la verdadera doctrina que has recibido. ¿Qué clase de doctrina? Observen el capítulo 1, versículo 15 ahora. Observen la doctrina que había recibido de Pablo en estos versículos 1, 15. Vean cuando dice ahí la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Ven eso? 1:15. Versículo 16, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los cielos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién exaltamos hoy en nuestra alabanza? A nuestro Salvador, al Rey inmortal. Lamentablemente, gran parte de la iglesia cristiana se ha convertido hoy en un escenario para la psicología humanista. Lamentablemente, gran parte de la iglesia hoy está pensando en sí misma. Esta no era la enseñanza que había recibido Timoteo. Vayan por favor conmigo allá a la segunda carta, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, cuando de nuevo el apóstol Pablo le dice en estos versículos, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y observen el versículo 14, segunda de Timoteo 1:14, ¿cuál es el mandato? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gran parte de la iglesia cristiana se ha convertido en un circo. ¿Quién es el que más impacta en un circo? El que llega más alto, ¿cierto? El hombre bala. La persona, el malabarista en la cuerda floja. El trapecista. El motociclista en las alturas. Todo para arrancar un ¡guau! Ya de por sí el corazón humano tiende a exaltarse a sí mismo. Ahora, todos ellos tratando de levantar tu ego, levantar tu corazón hasta lo más alto. Y cuando entra la psicología a la iglesia y cuando entra a tu vida, entonces tus pensamientos están centrados en qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Y si me muero, jamás me podré olvidar. ¿No dice así? Eso es herejía, es psicología, que ha sido puesta en tu mente y por eso lo sabes de memoria para que en el momento adecuado lo saques. Debemos tener cuidado. Los discursos que alientan a la fama, los discursos que motivan la autocomplacencia, los discursos que acarician tu ego, son discursos plagados de psicología. Y cuando la enseñanza busca exaltar a uno mismo, la psicología ha entrado a tu iglesia, a tu familia y a tu vida. Vean lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 17 y 18. Véanlo ahí en sus Biblias. Segunda de Corintios 10, 17 y 18 dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Ves? No te alabe tu propia boca. No te alabe tu propia boca. Allá en el siglo pasado había una frase, y debo decirla para los que son del siglo pasado, o tal vez antepasado, pero no, la frase era, yo soy Juan Camaney. ¿No? Los menores a 25 años no saben qué significa eso. Pero para los menores a 25 años es algo así como, yo soy la estrella, soy un crack.
¿No? En pocas palabras, soy la última coca en el desierto. Este es el discurso psicológico. Y Pablo le dice, Timoteo, guarda lo que aprendiste, guarda lo que se te ha encomendado. Chicos y chicas, si ustedes han recibido la palabra de verdad y han recibido esa herencia de sus padres, de sus abuelos, del pastor, de los líderes que les están pastoreando en la verdad, guarden esta verdad, porque hoy estamos en tiempos en los cuales la psicología está sacudiendo las iglesias, está entrando y está como una ola arrasando. Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Los psicólogos están activos tratando de derribar cualquier doctrina bíblica. Un hombre llamado Stanton Jones, famoso psicólogo, dice lo siguiente, escuchen. Así como la lluvia cae sobre justos e injustos, también lo hace la verdad, mediante el proceso que los teólogos llaman la gracia común de Dios. Escuchen, este es un psicólogo cristiano. Nos comprometemos a buscar la verdad donde quiera que la encontremos. Y a veces lo encontramos en los escritos cuidadosos y detallados de los incrédulos. ¿Qué tan preparado estás? ¿Qué tan preparada estás para afrontar la psicología humanista? ¿Estás aprendiendo la palabra de Dios? ¿Estás guardando la palabra de Dios en tu corazón? ¿La verdad que permanece para siempre? ¿Estás guardándola en actitud humilde? Guarda la verdad. Pero en segundo lugar, evita la mentira. Hay una segunda clave, vayan a su pasaje clave ahí. Hay una segunda clave para discernir la psicología y mantenerte firme espiritualmente. Está ahí en el versículo 20. Observa la segunda parte que dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Esta es toda una frase de palabras negativas, notas que conforman una gran advertencia. En la vida cristiana no solo tienes que desarrollar algunas cosas, tienes que evitar otras. Si este año pasaste a siguiente ciclo escolar, no solo tuviste que asistir, hacer tareas, cumplir con trabajos y aprobar exámenes, también tuviste que luchar o evitar otras cosas. Tuviste que evitar la flojera, tuviste que evitar la negligencia, tuviste que evitar las distracciones. Así es la vida cristiana, tienes que evitar algunas cosas. ¿Qué evitar? Observa lo que dice ahí, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Y esta palabra profanas es lo opuesto a sagrado, son pláticas sucias, no convenientes, sobre cosas superfluas, no acordes a la verdad bíblica. Pablo le dice a Timoteo, evita las pláticas que no son sagradas, sobre cosas superficiales. Tenemos una palabra en español que la usamos muy coloquialmente, que es chácharas. Chácharas. ¿Conocen esa palabra? ¿No? Tu mamá o tu papá te dice, a ver si sacas todas esas chácharas del closet, ¿no? O a lo mejor dices, voy ahí a chacharear. Lo he escuchado, se ha convertido en verbo. Somos expertos para eso. Chacharear. Bueno, debes saber que esta palabra cháchara viene de una palabra, de una raíz latina, chiachiare, y esta palabra es una palabra onomatopéyica que hace referencia al clac, clac, clac de las cosas de metal, de los cacharros, de las cosas que tienes ahí en la bodega y que cuando
pateas ahí el costal suenan y hacen un clac, clac, clac. Entonces, esta palabra chácharas parece como, Pablo dice, evita las pláticas, el clac, 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 las pláticas superfluas, las pláticas que no tienen un beneficio, evita las conversaciones vanas. Ahora, en aquel tiempo necesitamos pensar un poco en lo que estaba pasando con Timoteo. Él está en el primer siglo, ¿cierto? Él es un joven cristiano, está tratando de servir a Dios. Pablo lo ha dejado ahí en una sociedad griega. Pablo lo ha puesto ahí para tratar con estas doctrinas. Entonces, hay pláticas del día a día. Por ejemplo, ¿cómo está el clima en Palestina? ¿Cierto? Es una plática superflua. ¿En cuánto amaneció el dracma? Es una plática que tenía. Las últimas fotos escandalosas del César. O si Cristiano de Arimatea fue fichado por la Real Romana, por ejemplo. Algo así. Ese tipo de... O el último concierto de Judío Bieber. Algo así. ¿No? Vano. Superfluo. Recuerden, Timoteo estaba en Éfeso. Ahora, debes saber esto. Mira, Éfeso es lo que actualmente conocemos como Turquía. Cruzando el mar Egeo estaba Atenas. Atenas era la ciudad más esplendorosa, más grande de Grecia. La ciudad más saturada, la cuna de las ciencias y las artes. Atenas, recuerdas en Hechos 17, Pablo llega ahí y ve toda esa gente disertando y hablando de cosas nuevas, nuevas doctrinas, ídolos que estaban ahí. Atenas era una ciudad que influenciaba toda la península griega, pero también esta cultura era exportada a otros lugares. Entonces Timoteo está ahí en Éfeso y está escuchando toda esta clase de temas superfluos, vanos. Entonces Pablo le dice, desecha las pláticas sobre cosas vanas. Ahora, tal vez cuando tú ves la palabra pláticas, piensas que es la conversación ahí en la calle, pero cuando Pablo llega en Hechos 17 a Atenas, él va ahí con los atenienses y él da una plática. ¿Qué estamos diciendo? Estas pláticas son los discursos que los predicadores se colocaban en el Areópago y comenzaban a hablar acerca de sus filosofías, de cualquier tipo de filosofía. Entonces Timoteo entiende que él debe evitar esta clase de discursos, predicaciones o sermones. Las pláticas se refieren a esta clase de discursos vanos sobre cosas superfluas. Esto es lo que está caracterizando la falsa enseñanza. Esto caracteriza la psicología. Sus discursos son cosas vanas. Sus sermones son superficiales. ¿De qué temas hablan ellos? Ellos hablan de ganar dinero. Ellos hablan de ser exitosos. Algunos de los títulos de esas predicaciones o discursos son: cumple tus sueños, vive plenamente, conviértete en un campeón, los 7 pasos para el éxito, su mejor vida ahora. Lo conocen, ¿verdad? ¿Es lo mejor que pueden ofrecer? Una mejor vida aquí y ahora, en el DF. Déjenme hablarles de Cuernavaca. Una mejor vida aquí ahora. En la contraportada de su famoso libro, de su bestseller, el conferencista Joel Osteen dice lo siguiente: ¿sueña más a menudo con tener una vida más gratificante? ¿Aspira a tener un mejor trabajo, un matrimonio sólido, un hogar feliz? ¿Desea tener mejores relaciones con su familia y amigos? 7 pasos simples e inspiradores que lo ayudarán a mejorar su vida y experimentar el gozo y la satisfacción todos los días. ¿Lo compran? Al final va a estar en la librería. No es cierto. No va a estar aquí. Gracias a Dios. Con una mansión de $10 millones en Houston, Texas,
es comprensible que su libro se llame Una mejor vida ahora, una mejor vida así o aquí. Esa es la clase de pláticas o discursos que actualmente se escuchan en muchas iglesias o en muchos lados. Conquista el mundo, reclama las riquezas, declara éxito en tu vida. Pablo le dice, no hagas caso de esos discursos. Aléjate de esa clase de sermones. No le des clic, no le pongas me gusta, ni lo compartas. Porque un oído centrado en doctrina superficial producirá un corazón enfocado en lo superficial. Y esto no es sino aquella propuesta, gran propuesta de Mateo 4, que dijo, todos estos reinos del mundo te daré si postrado me adorares. Todos estos reinos del mundo te daré si postrado me adorares. Este es el discurso de estos falsos maestros y predicadores. Y ahí el propósito es que tú en tu corazón tengas este deseo de conquistar todos los reinos de este mundo y te conviertas prácticamente como en aquel hombre gran villano, ¿recuerdan? Aquel hombre gran villano que decía, voy a conquistar la luna, ¿no? Timoteo debía luchar una batalla contra estas falsas enseñanzas, no solo guardando la verdad, también evitando la mentira. Y observen esa palabra, evitando. Esto tienes que hacerlo todo el tiempo, tienes que estar activo en esto, siempre apartándote, siempre dando vuelta, siempre rechazando la mentira. ¿Qué clase de predicaciones había en su tiempo? Observen capítulo 1, versículo 4. Vean ahí en esta carta, 1:4. Fábulas y genealogías interminables. ¿Ven eso? Fábulas y genealogías interminables. Si ves el capítulo 4, versículo 7, fábulas profanas y de viejas. Eran discursos mitológicos, eran cuentos, leyendas, anécdotas de la vida, historias inventadas por predicadores. Ah, qué buenas son las anécdotas del pastor. Cómo me divierten sus chistes, cómo me entretienen sus pláticas. Era un discurso ligero como paja. Allá en Judas capítulo 1 versículo 8, a esta clase de hombres se les llama soñadores. ¿Saben por qué? Hablan de sus sueños. Fíjense que soñé que, o fíjense que Dios me dijo, Dios puso en mi corazón o Dios me habló. ¿Han escuchado eso? Ya no se congreguen ahí. ¿De dónde surge todo esto? Según Ezequiel 13, 2 y 3, en aquel pasaje donde Dios expone a estos falsos profetas, surge de su propio corazón. Es su imaginación. Se les ocurrió, una mañana se levantaron, pensaron en algo nuevo, no está en la Biblia, no lo busquen. Pensaron que algo podría ser novedoso y alentador en la iglesia y lo trajeron aquí. No está en la Biblia. Nadie lo ha hecho antes, pero a ellos se les ocurrió. Y esto, jóvenes, desplaza la autoridad objetiva de la palabra de Dios y la suplanta por una verdad relativa de estas personas. La psicología predica todos los días desde muchos púlpitos y comienza, ¿saben dónde? Con el Evangelio. Déjenme darles un ejemplo. Tal vez algunos de ustedes, porque los veo muy jóvenes, pero han escuchado el siglo pasado, el evangelista más famoso del siglo pasado, Billy Graham. ¿Han escuchado de él? Billy Graham. Su método de evangelismo requería una confesión pública de Cristo. Allá en 1957, él llenó el Madison Square Garden con 20,000 personas. Al finalizar la predicación, él dijo, todas las personas que en este lugar quieran recibir a Cristo, que renuncien esta noche a su pecado y decidan rendir su vida a Cristo, vengan de todos los lugares y póstrense aquí al frente.
cuando fue cuestionado sobre esto, él dijo, escuchen, cuando el americano promedio moral, respetable, ve a miles de personas normales, respetables, escuchando lo que él oye, y después ve a cientos levantarse voluntariamente y caminar hacia el frente en respuesta, va a comenzar a considerar el mensaje. ¿Qué es eso? Psicología humanista. Motivación, buscando manipular el comportamiento. ¿En dónde comienza? Comienza con el Evangelio. Ahí, muy interesante que cuando uno de los hombres de la Sociedad Mundial de Iglesias, del Consejo Mundial de Iglesias, fue cuestionado acerca de esta práctica, él dijo lo siguiente: no estamos de acuerdo con la teología de Billy Graham, pero lo estamos usando para construir nuestras iglesias. En 1954, más de 38,000 personas respondieron en fe. 16,000 tarjetas de decisión en Berlín, 56,780 en Sydney, 28,105 en Melbourne. Timoteo, debes evitar esa clase de discursos psicológicos que buscan manipular tu comportamiento. Hay un pastor famoso en Estados Unidos que escribió un libro que fue un bestseller y aquí muchas iglesias lo compraron, ¿no? Una vida con propósito, ¿no? 40 días de propósito, ¿no? Y ha escrito muchos, una vida con propósito, una iglesia con propósito, un trabajo con propósito, todo con propósito, ¿no? Entonces, él dice en una parte, escuchen, es mi profunda convicción que cualquiera puede ser ganado para Cristo si descubres la llave para entrar a su corazón. El mejor lugar donde empezar son las necesidades que la persona siente. Y esto es lo que la gente está comprando como pan caliente, pero tú debes evitarlo. ¿Cómo reconoces una predicación que tiene psicología humanista? Pablo dice, observa ahí en el versículo 20, evitando, dice, los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ahora, para nosotros la palabra ciencia es muy amplia. Hay ciencias naturales, biología, química, física, hay ciencias sociales, historia, economía, antropología, ¿cierto? Para nosotros es muy general. ¿Pero qué está diciendo Pablo? ¿Ya no vayas a la escuela? No está diciendo eso. Timoteo entendió la palabra muy bien porque este término es la traducción de un término griego que es gnosis. Y esta palabra, gnosis, para Timoteo era una clara referencia a la herejía que surgió en el primer siglo llamada gnosticismo. El gnosticismo era una filosofía religiosa que buscaba infiltrarse en el cristianismo. ¿Cuáles eran los argumentos de esta falsa ciencia? El gnóstico, el hombre gnóstico, enseñaba una separación entre el alma y el cuerpo tal que el alma podía mantenerse pura mientras el cuerpo gozaba del pecado. Esto enseñaba el gnosticismo. Su principal error era el siguiente, pon mucha atención a esto. La culpa del pecado está en la materia. Esta perspectiva alejaba la culpabilidad del hombre. Esta perspectiva hacía que ellos dijeran que podían gozar en lo externo, en la materia, en el cuerpo del pecado, mientras su espíritu permanecía santo. Esto daba licencia para el liberalismo. Imagínate esta clase de psicología humanista. Es como cuando vamos a pensar que un día tú estás muy triste, muy deprimido y entonces varias cosas no te han salido bien, reprobaste varias materias, tus amigos ya no te hablan, perdiste el celular, hackearon tu cuenta de Face, todo te pasó. Entonces tú buscas a una de tus amigas y le cuentas cómo te sientes, entonces tu amiga te dice, mira, pues te voy a consolar, ¿no?
te voy a consolar. Entonces, caes en pecado de fornicación, te sientes peor. Dices, ya sé, voy a ir con un psicólogo. Entonces vas, llegas ahí con el psicólogo y le cuentas, ¿no? Y pasó esto, y pues que me querían consolar y pues al final salió peor y me siento mal, tengo un remordimiento, ya no quiero ir a la iglesia, ya ni abro mi Biblia porque me fue re mal. Entonces el psicólogo va a decirte, mira, pero eso todos lo hacen. Todos lo hacen esas cosas. No tienes que sentirte así. Todos los chavos de tu edad es normal. Los psicólogos dicen que la culpabilidad es un mal que todos los hombres deben desechar. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que el corazón del hombre es maligno. Acompáñame por favor a Marcos 7, el Evangelio de Marcos, ahí en el capítulo 7. Escuchemos lo que dice nuestro Señor en Marcos 7, versículos 20 al 23. Cuando dice, Marcos 7, 20 al 23. Pon mucha atención ahí a las palabras del Señor. Y esto no lo dijo Freud, no lo dijo ningún psicólogo. Esto es el Señor hablando. Vea, Marcos 7. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. El psicólogo te va a decir, mira, tú no eres culpable. Tú eres víctima de las circunstancias porque tus amigos son los culpables, porque el hacker es el culpable, porque la chica es la culpable, pero tú eres una víctima. Los psicólogos dicen, el mal viene de afuera. ¿Pero qué dice el Señor? Observa, sigue conmigo ahí. De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, noten, de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Ves? Entonces, si tú vas con un psicólogo y dices, caíste en depresión, te sientes bien triste y vas allá y le empiezas a contar y él te va a decir, a ver, cuéntame de tu infancia. ¿Y alguna vez se te antojó un chocolate? No, pues que sí. ¿Y siempre te lo compraron? No, pues no, ahí está el problema. El problema es que no te compraron el chocolate cuando tenías 5 años y por eso tú te sientes así. Entonces ve y cómete una barrota de chocolate para que... ¿Qué dice la psicología? La causa viene de fuera. Ahora, pon mucha atención, mira, la Biblia enseña lo contrario. La Biblia enseña que la persona nace con una tendencia hacia lo malo y asegura que el problema es interno y no externo. Por eso la psicología no pueden ser amigas, ni primas, ni hermanas, nada. Es como el América y Chivas, ¿no? Y digo el América porque dije primero psicología, ¿no? El hombre no solo nace con una tendencia a lo malo, también con una tendencia a negar esa maldad. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Tú lo sabes de memoria. Jeremías 17:9 es un pasaje horroroso. ¿Sabes por qué? Porque dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Esto significa que el corazón por naturaleza tiende hacia lo malo y la psicología humanista dice que tu corazón no es el culpable y aleja la culpabilidad del hombre. ¿Te das cuenta?
Hay quien dice, es que soy fármaco dependiente. ¿No? Fármaco dependiente, y hasta se oye así como de alta sociedad, ¿no? No, es un drogadicto y está dañando el templo del espíritu, ¿cierto? La psicología tiene una filosofía: dale al cliente lo que pide. Dale al cliente lo que pide. ¿Eres obsesivo compulsivo? Dice ahí en el centro de atención telefónica, ¿no? ¿Eres obsesivo compulsivo? Marca 1 desesperadamente, ¿no? ¿Eres inseguro? Pídele a alguien que marque el 2. ¿Tienes personalidades múltiples? ¿Han escuchado esto últimamente? ¿Eres bipolar? Marca 3, marca 4, marca 5, ¿no? ¿Sufres de alucinaciones? Bueno, pues marca el 6 que va caminando ahí junto a ti. ¿O sufres de indecisión? ¿Sufres de indecisión? Bueno, deje un mensaje después del tono, o antes del tono, o durante el tono, ¿no? La sociedad se está adaptando a esto, está buscando complacer, y la iglesia está cayendo en esto. Miren, la psicología dice que el endemoniado gadareno era un paranoico bipolar. Y cuando Pedro, recuerdan, le corta la oreja a Malco, ¿recuerdan? Él sufrió una crisis de ansiedad porque era colérico flemático. Así nació. Y la culpa fue de Malco por andar de revoltoso. Escuchen lo que es la definición de ansiedad dentro de la psicología. Escuchen. La ansiedad es la emoción causada por estrés externo. Generalmente, la ansiedad es una respuesta saludable y una reacción normal hacia el ambiente. Es lo que dice la psicología. ¿Se dan cuenta? La psicología siempre tiene un culpable externo. Y las iglesias dicen, ¿quién es el culpable? Pues Satanás. Hay que pisotearlo, hay que atarlo, hay que echarlo, ¿cierto? La psicología siempre busca un culpable externo. En su libro, el pastor Warren dice que Gedeón tenía baja autoestima. Allá cuando Dios le llamó para ser el libertador en Jueces 6, Gedeón dice, pero mi familia es pobre, dice él, mi familia es pobre, soy el menor de la familia. Ahora, ¿ser pobre es pecado? ¿Los pobres tienen baja autoestima? ¿Ser menor en la familia es tener baja autoestima? ¿Quiénes son aquí los más chicos de su familia? ¿Quiénes son los...? Bueno, según la psicología, ustedes ya tienen baja autoestima. ¿Y quiénes son los grandes? ¿Quiénes son los mayores? Bueno, ustedes tienen alta autoestima. Ahora, ¿quién de ustedes ha escuchado al pastor James Dobson? James Dobson, hay muchos libros ahí. Es un pastor que es psicólogo, él es como el gurú de los psicólogos cristianos. En su libro, que se llama Lo que las esposas desean que los maridos sepan sobre las mujeres, es atractivo, ¿no? Lo que las esposas desean que los maridos sepan sobre las mujeres. En la página 35 dice, si pudiese escribir una receta para las mujeres del mundo, proveería para ellas una buena dosis de autoestima y valor personal. Y dice, no tengo duda que esta es la máxima necesidad de las mujeres. Vean eso. Según él, ustedes no necesitan ni bolsas, ni zapatos, ni aretes, ni collares. Ustedes necesitan, ¿saben qué? Autoestima. ¿Verdad? Ya no van a comprar su libro, no están de acuerdo con eso. Pablo le dice a Timoteo, evita
los argumentos. Algunos de ustedes pueden estar batallando un poco con esto porque desde niños ustedes escucharon tal vez a su papá que les decía: mijo, échele ganas, ¿verdad? Estudie fuerte, saque 10. ¿Para qué? Para que usted sea el mejor, para que usted se compre su Cheyenne, ¿verdad? Para que usted sea el mejor administrador o el mejor arquitecto, ¿sí o no? Tal vez tú has escuchado eso. Échale ganas, si quieres, tú puedes. Y te la creíste y estás ahí, entras a la universidad y te dan un curso de inducción, ¿no? Donde te dicen que tú eres el campeón y que México te está esperando para que seas el presidente después de Peña Nieto, ¿no? Y tú estás ahí, vas con tu pastor y te dice: pastor, fíjese que soñé que yo era el presidente, y el pastor te dice: decláralo por fe, ¿no? Decláralo por fe, decrétalo. Y vas con el psicólogo y el psicólogo también te dice: debes tener visión, pero te dedicaste a la fiesta, a los amigos, no terminaste la carrera y por eso México está como está, ¿no? Y vuelves con el psicólogo y el psicólogo te dice: no, mi amigo, lo que pasa es que tú eres víctima de las circunstancias. Son tus amigos los culpables. Son las fiestas. Es más, tus maestros no te comprenden, ¿no? La Biblia dice lo contrario. Vayan por favor a Santiago 1, versículos 13 y 14. En ese pasaje, vean por favor en Santiago 1, podemos ver claramente dónde está el problema y por qué es que debemos tener cuidado con esta clase de doctrina. Santiago 1, versículo 13 y 14, cuando dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, noten esa palabra, propia concupiscencia, es atraído y seducido. ¿Ve? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la culpabilidad? En ti, en nosotros, no en los amigos, no en la sociedad, en ti y en mí. El problema está en tu corazón. El problema está en tu corazón. El corazón es ahí el asunto. Entonces, los psicólogos no te van a decir esto. Los discursos psicológicos alejan la culpabilidad. Así puedes identificar un discurso con psicología en tu iglesia. Pablo dice en 1 de Timoteo 1:15, si recuerdan este pasaje, lo leímos hace un momento, 1 de Timoteo 1:15, observen ahí cómo dice él: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Se dan cuenta? Pablo tenía una doctrina correcta, un entendimiento claro de que la pecaminosidad surgía de su propio corazón y no echaba la culpa a otros. Pablo reconoce que el pecado es el problema y que él era el pecador el más grande. Los psicólogos le dirían: pero Pablo, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te sucede? No digas eso. Di que eres Superman, ¿no? Superapóstol. No digas que eres un pecador. Entonces el discurso se centra en cuando di que eres un campeón. Ahora, díselo al que está al lado. Repítelo 80 veces, ¿no? Esa es la psicología. Esa es la psicología. La psicología niega el pecado. El corazón que camina en la palabra acepta el pecado. Reconoce la misericordia de Dios en Cristo Jesús y camina en la verdad, evitando toda clase de mentiras. ¿Estás haciendo esto?
¿Estás evitando las falsas enseñanzas de la psicología? ¿Qué tanto has sido atrapado o atrapada por esto? Finalmente, regresando al versículo 21, finalmente, examina tu fe. Guarda la verdad, evita la mentira, examina tu fe. Pablo le dice a Timoteo, como un ejemplo, como una ilustración, versículo 21, la cual, hablando de la psicología y la falsa ciencia, profesando algunos se desviaron de la fe. Esta es como una advertencia. Esta es como una ilustración, un ejemplo de lo que ha pasado para que Timoteo pares oreja, tengas cuidado, pongas atención y tengas cuidado. Estas enseñanzas heréticas ya se habían infiltrado a muchas iglesias en el tiempo de Timoteo, ya habían desviado la fe de varios. Allá en el capítulo 1, vean, en el versículo 18 al 20, se menciona ahí dos casos. Cuando dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Vean, ahí están dos ejemplos. Dos hombres llamados Himeneo y Alejandro, les pasó esto, se los llevó la ola gnóstica, se los llevó la psicología. En 2 de Timoteo 1:15 también dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. No abandonaron a Pablo por los nombres que tenía. Lo abandonaron porque la psicología, la falsa ciencia, el gnosticismo, los cautivó y los arrasó. Entonces Pablo le encarga a Timoteo que cuando esté en Éfeso, levante ancianos y diáconos, dice capítulo 3, versículo 9, que guarden el misterio de la fe. Timoteo está recibiendo toda esta clase de enseñanzas y advertencias y ejemplos para que él revise su propia fe, para que él examine qué está pasando en su propia vida. En muchas ocasiones el apóstol Pablo llama a Timoteo para decir, echa mano de la vida eterna, no te desvíes, no reniegues, no caigas de la buena fe. Allá en 1 Timoteo, vean capítulo 4, versículo 1, nuevamente le dice lo siguiente, 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La iglesia necesita hombres y mujeres que permanezcan en la fe. Examina tu fe. Si tú eres cristiano, debes mantener tu fe. Si dejas que la psicología y las doctrinas modernas te desvíen, al tiempo negarás la fe. No vas a mantenerte en tibieza o en medio. Al tiempo te vas a alejar. Al tiempo te vas a convertir en un apóstata. Según estadísticas, 2 de cada 3 jóvenes entre 16 y 24 años están abandonando la iglesia. ¿Por qué? Están apostatando de la fe. No quieren saber nada de la iglesia. Estaban ahí, levantaron la mano, llenaron la tarjeta, estaban en la escuela dominical, estaban en la escuelita de vacaciones, pero ahora ya no están. Porque un día escucharon a la psicología, llegó ahí y le sembraron la idea de primero yo, después yo y al final yo. Y yo ya no quiero ir a la iglesia. Ya quiero quedarme en casa, ya quiero estar con mis amigos, quiero ver el clásico. Si eres cristiano, debes escuchar lo que Pablo le dijo a Timoteo y que resume todo este mensaje, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Si tú eres cristiano,
Escucha, pelea la buena batalla de la fe. Guarda la verdad, evita la mentira, examina tu fe. Guarda la verdad, evita la mentira, examina tu fe. ¿En qué has creído? ¿Tienes la Biblia como única y máxima autoridad en tu vida? ¿Estás siguiendo el ejemplo e instrucción de hombres piadosos? ¿Estás conociendo las doctrinas bíblicas a profundidad y te estás cimentando en ellas? ¿Estás capacitado, capacitada para rebatir el ataque de la psicología humanista que hoy satura nuestra sociedad? El apóstol le dice, Timoteo, muchos se han alejado de la fe, muchos han negado la fe, tú persevera en la fe. Chico y chica, te digo lo siguiente, muchos como tú, que han estado toda su vida en la iglesia, han sido arrasados por la psicología y se han ido y ya no están. Y los psicólogos no les han podido ayudar. Y muchos que han profesado cristianismo han apostatado de la fe. ¿Quién vas a ser tú? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y si no eres cristiano, estás en un grave peligro de ser arrasado también por la psicología. Tu vida está moldeada por la psicología. Tal vez has venido aquí pensando en qué puedes obtener de bueno para que tú tengas éxito en tu vida. Tal vez has visto a Dios como aquel que te va a conceder los deseos y los anhelos y los sueños que siempre has tenido. Tal vez has visto el cristianismo solamente como un medio para obtener todos aquellos placeres y comodidades en este mundo. Debes saber que esto es contrario a las Escrituras. Esto te va a llevar a la condenación. Porque Dios es un Dios santo, el cual merece adoración de corazón y obediencia y alabanza de un corazón que le tiene a Él como Dios. Si tú no eres cristiano, este es el día en que debes reconocer que no has vivido para adorar a aquel que te dio la vida y que dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para pagar por tus pecados. Si no eres cristiano, este es el día, este es el momento en el cual debes reconocer que has vivido para ti y ese pecado, escucha, ha sido pagado en la cruz. Y si tú crees en Cristo Jesús como tu Salvador y te arrepientes y entregas tu vida y todo tu corazón para adorarle a Él y solo a Él, entonces puedes ser salvo. Arrepiéntete, cree en Cristo como tu Salvador y adórale como tu Dios. Toma hoy la determinación a caminar con Él en su palabra. ¿Lo vas a hacer? Oremos juntos.